Empezamos a grabar. Perfecto. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Andrea Mille Fragoso. Yo soy residente de quinto año de neonatología en este hospital. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de las actualizaciones de la octava edición del programa de reanimación neonatal. Quisiera agradecer al doctor Pedro Cullen por invitarnos a poder participar con ustedes en las sesiones. Los objetivos de esta plática van a ser dar una breve reseña acerca de la historia del programa de reanimación neonatal, tener una revisión de las actualizaciones de la octava edición y hacer un resumen del algoritmo de reanimación neonatal actual. Y por último tendremos unas conclusiones. Como les comenté ya previamente, me gustaría iniciar con un poco de la historia del programa. Esta va a iniciar en 1970, cuando se crea un programa educacional neonatal ante la necesidad de poder contar con un programa que capacitara a todo el personal que estuviera a cargo de la atención de los neonatos que fueran a ingresar a una terapia de cuidados intensivos. Este programa no era únicamente con respecto a la reanimación, sino que incluía diversos aspectos, sobre todo como de estabilización del paciente, traslado y como múltiples cosas, pero este fue como lo que sirvió de base para poder posteriormente crear el programa. Fue en 1986 cuando la Academia Americana de Pediatría y la Asociación del Corazón Americana designaron un comité especializado para crear ahora sí lo que era un curso especializado únicamente en reanimación neonatal. Y un año después, en 1987, el primer programa de reanimación neonatal se empezó a impartir en Estados Unidos, en específico en Nueva Orleans. El objetivo en este momento del programa era que al menos una persona en cada sala de partos pudiera brindar al recién nacido una reanimación y que estuviera capacitado. Ya posteriormente, este objetivo fue cambiando a que todo el personal que tuviera contacto con el recién nacido estuviera capacitado. En 1988, el curso se encontraba ya impartiéndose en 48 estados en Estados Unidos e incluso en el Canadá. Entonces, con un año de diferencia desde que se creó el primero, fue que el curso empezó a ser internacional. Y en 1997, algo que nos interesa es que se creó el primer manual en español, ya que antes únicamente se encontraba en inglés. Actualmente el programa se está impartiendo en más de 130 países y ha capacitado a más de 4 millones de personas. Cada 5 años se realizan revisiones sistemáticas, discusión y un consenso internacional para poder actualizar este programa y tener como la última información para poder brindar la mejor atención a los neonatos. Aquí les dejo una fotito con los integrantes del primer comité del programa de reanimación neonatal, únicamente como para cerrar con todo este tema de la historia e empezar con las actualizaciones. En esta diapositiva vamos a poder ver los 6 cambios que se realizan en la nueva versión del programa, los cuales incluyen cambios en las preguntas iniciales, un reordenamiento de los pasos iniciales, el monitor cardíaco se va a recomendar de una manera más temprana en el algoritmo, se van a simplificar las dosis de epinefrina y se va a aumentar el volumen que tenemos que administrar posterior a administrar la epinefrina y vamos a aumentar el tiempo antes de terminar con los esfuerzos de reanimación. Este es el nuevo algoritmo, el que se presenta en el nuevo manual y les marqué con los rectángulos verdes los momentos en los que se hacen estos cambios. El primero va a ser pues, en el momento en el que hacemos las preguntas iniciales para conocer los factores de riesgo. El segundo recuadro se encuentra en los pasos iniciales, donde se hace un cambio en el orden de los mismos. El tercero, en donde vamos a colocar el monitor cardíaco, donde se hace ya obligatorio colocar el monitor cardíaco. Y, por último, en las dosis de epinefrina y en el enjuague. Ahora sí, empezando con el primer cambio. Tenemos que en la séptima edición, las preguntas iniciales que teníamos que preguntarnos antes de recibir al bebé eran cuál era la edad gestacional esperada, si el líquido amniótico era claro o no, si hay algún factor de riesgo adicional y cuántos bebés estábamos esperando. Sin embargo, en nuestra nueva versión, esta cuarta última pregunta de cuántos bebés esperamos se reemplaza por cuál es el plan del manejo en el cordón umbilical. Esto es porque se empieza a hablar acerca del pinzamiento tardío, que es retrasar la interrupción del flujo placentario de la madre al recién nacido durante 30 a 60 segundos. Durante el tiempo en que vamos a estar realizando el pinzamiento tardío, es importante que coloquemos al bebé piel con piel con la mamá para mantener el calor, y en este tiempo que transcurre de 30 a 60 segundos podemos iniciar con los pasos iniciales. Hay que recordar que hay que estar constantemente valorando el tono del bebé y si este tiene o no esfuerzo respiratorio.
Los beneficios que nos presenta el programa de reanimación acerca del pinzamiento tardío de cordón van a depender si el paciente es pretérmino o de término. En los pacientes pretérminos vamos a tener que va a disminuir las necesidades del uso de medicamentos para mantener una adecuada tensión arterial y nos va a disminuir la necesidad de transfusiones durante el internamiento del paciente. En los pacientes de término nos va a mejorar las condiciones hematológicas tempranas y va a tener efectos benéficos sobre el neurodesarrollo. Pero como no todo es perfecto, también nos va a aumentar el riesgo de hiperbilirrubinemia y por consiguiente el riesgo de fototerapia. ¿Cuáles van a ser las contraindicaciones para realizar nuestro pinzamiento tardío o indicaciones para realizarlo de manera inmediata? Bueno, que la circulación placentaria se encuentre afectada o interrumpida, como en un abrupto placentario, en una placenta previa, que tenga vasa previa o una abulsión del cordón. Entonces, como no tenemos ya preservada la circulación placentaria, es necesario hacer un pinzamiento inmediato. En caso de los embarazos gemelares, restricción del crecimiento intrauterino o en recién nacidos que no están vigorosos, no hay suficiente evidencia para que nos puedan recomendar realizar el pinzamiento tardío o no realizarlo, por lo que por el momento no está recomendado dentro del manual realizar pinzamiento tardío en estos casos de los niños. El segundo cambio que tenemos es con respecto a los pasos iniciales, los cuales son calentar, secar, estimular, posicionar y aspirar al paciente y se van a dar durante 30 segundos en nuestro algoritmo de reanimación. Si se fijan, el orden es distinto al que teníamos en la 7ª edición, donde se iniciaba calentando, posicionando y aspirando al paciente. Estos cambios se hicieron para poderse adaptar a la práctica médica común, ya que lo primero que hacíamos era recibir al bebé y llevarlo a la fuente de calor y comenzar a secarlo. Entonces, se hicieron este cambio en el orden para poder adaptarse a la práctica que todos teníamos. El tercer cambio habla acerca de la monitorización cardíaca temprana. En la 7ª edición nos recomendaban colocar un monitor cardíaco al momento de iniciar compresiones torácicas. Sin embargo, en esta nueva edición se va a recomendar utilizarlo en el momento en el que consideramos utilizar una vía aérea alternativa. Y esto es porque la frecuencia cardíaca se ha visto que es el parámetro más objetivo para poder valorar si nuestra ventilación está siendo efectiva o no. Y pues la monitorización cardíaca es la que tiene mayor precisión. Tanto la auscultación como el sentir el latido del cordón son rápidas, pero no siempre son tan precisas en cuanto es la frecuencia cardíaca del bebé, y sin embargo el monitor cardíaco nos va a poder ayudar a ser mucho más precisos. El cuarto y quinto cambio son respecto a la epinefrina. La epinefrina va a estar indicada cuando en la reanimación neonatal llevamos ya un ciclo de 30 segundos con ventilación con presión positiva de manera efectiva, un ciclo de 60 segundos de compresiones torácicas con una FiO2 al 100%, y si el bebé mantiene, a pesar de estas acciones, una frecuencia cardíaca menor a 60 latidos por minuto, vamos a tener que iniciar con una dosis de epinefrina. Tenemos 2 dosis para poder administrarla, la intravenosa o la intraósea y la intratraqueal. La intravenosa y la intraósea van a ser los métodos de elección, ya que el medicamento nos va a alcanzar una circulación venosa central de manera mucho más rápida. Debe ser administrada por un catéter umbilical o por una vía intraósea, ya que si intentamos colocar un catéter percutáneo o una vía periférica, nos vamos a demorar el tiempo de administración del medicamento, que puede ser un medicamento que puede cambiar la vida del paciente, bueno, más bien puede salvarla, y podemos tener el riesgo de que se extravasie el medicamento. Entonces, lo ideal es que sea por un catéter umbilical. La vía intratraqueal es mucho menos efectivo, sin embargo, es más rápido poder administrarlo. Entonces, describen que es posible dar una dosis intratraqueal en lo que se coloca la vía intravenosa y posteriormente administrar la dosis intravenosa. La novedad con la epinefrina es que se van a introducir las dosis iniciales. Estas se van a introducir para poder facilitar el recordar la dosis y para prestarse a menos confusiones. Van a conservar todavía los rangos de dosis que se manejaban en la 7ª edición, esos no han cambiado, son iguales. Entonces, para la vía intravenosa o la vía intraósea, la dosis inicial va a ser de 0.02 miligramos por kilogramo y para la vía intratraqueal van a ser de 0.1 miligramos por kilogramo. Posterior a la administración de la epinefrina intravenosa o la epinefrina intraósea, vamos a tener que administrar un enjuague de solución salina. En el 7º manual, en la 7ª edición del manual, recomendaban un enjuague de 0.5 mililitros a 1 mililitro de solución salina, y en este nuevo manual van a recomendar un enjuague de 3 mililitros. Esto es ya que se observó que mejora la distribución del medicamento. Y nuestro último cambio va a ser en el tiempo que debe transcurrir para poder suspender los esfuerzos de reanimación.
Si posterior a haber realizado todas las maniobras de reanimación de manera adecuada, el recién nacido se mantiene sin frecuencia cardíaca, se puede interrumpir los esfuerzos de reanimación posterior a 20 minutos. Y bueno, hasta aquí son los cambios que tenemos en la nueva edición, pero me gustaría repasar con ustedes un poco el nuevo algoritmo de principio a fin, incluyendo en este algoritmo pues, los cambios que tenemos en esta nueva edición. Entonces, este es el algoritmo completo. Aquí lo podemos observar. Está en inglés porque todavía no existe la versión en español, entonces vamos a ir desmenuzando como cada uno de los apartados. Primero tenemos el asesoramiento prenatal, que en este momento cuando vamos a realizar nuestras 4 preguntas iniciales, que quedamos que son, ¿cuál es la edad gestacional esperada? ¿Este líquido amniótico es claro o no? Si hay algún factor de riesgo adicional y cuál es el plan del manejo del cordón umbilical. ¿Cuáles van a ser los factores de riesgo que podemos contemplar como de riesgo para nuestra reanimación? Bueno, vamos a dividirlos en 2 partes, en anteparto y en intraparto. Los factores de riesgo anteparto van a ser la edad gestacional, si esta es menor a 36 semanas de gestación o si es mayor a 41 semanas, si la mamá tiene hipertensión o preeclampsia, si estamos ante una gestación múltiple o si el bebé tiene polidramnios o oligodramnios, restricción del crecimiento intrauterino, o si la mamá no tuvo control prenatal. Entonces, esto es importante porque muchas veces el que no tenga control prenatal no lo tomamos como un factor de riesgo y pues en verdad no sabemos ante qué nos estamos enfrentando. Los factores de riesgo intraparto van a ser que tengamos que hacer una cesárea de emergencia, que se tengan que utilizar forceps o un vacuum, que tengamos alguna presentación anómala, que se tenga que usar anestesia general, o que tenga el bebé líquido tenido de meconio o un prolapso de cordón. Después de los factores de riesgo y como el asesoramiento prenatal, tenemos la reunión del equipo. Es importante que todo el equipo esté informado acerca de si detectamos alguna irregularidad o si estamos anticipando alguna complicación durante la reanimación. El manual de reanimación menciona que durante este momento tenemos que revisar factores de riesgo y compartirlos con todo el equipo, los que identificamos ya previamente. Hay que identificar al líder, hay que delegar tareas, hay que anticipar las complicaciones y planear qué respuesta vamos a tener ante estas complicaciones y hay que identificar cómo vamos a pedir ayuda. Hay que hacer mención a que tenemos una gran ventaja de trabajar en este hospital, ya que tenemos un neonatólogo experto disponible las 24 horas del día para poder ayudar en la reanimación neonatal. Y pues hay que aprovecharlas. Entonces, si estamos reanimando un bebé y detectamos en algún momento que hay algún factor de riesgo, que el bebé no está respondiendo de manera adecuada a los pasos iniciales y tenemos que iniciar con ventilación, con presión positiva, hay que pedir ayuda. Hay que voltearnos y decirle a la enfermera, por favor, ayúdenle, llámenle al neonatólogo que está en la cuna para que podamos tener apoyo y podamos dar al recién nacido pues toda la atención necesaria. Y por último, hay que asegurarnos que el material se encuentre completo. Y con completo me refiero a que tengamos nada más campitos calientes hasta el laringoscopio y el catéter umbilical, porque nunca sabemos cuándo un bebé se puede complicar. Después de que recibimos a nuestro bebé, hay que contestar 3 preguntas o realizarnos 3 preguntas. Si el bebé es a término, si tiene un tono adecuado y si respira o llora. Y dependiendo de estas respuestas, vamos a valorar si podemos reiniciar o iniciar los pasos iniciales con la mamá en contacto piel con piel o si vamos a llevar al recién nacido a la cuna de calor radiante. Nuestros pasos iniciales, volvemos a comentarlos, es calentar, secar, estimular, posicionar y aspirar al paciente y se deben de dar por 30 segundos. Vamos a calentar al paciente, pues colocándolo en contacto directo piel con la mamá y colocando un campito caliente sobre el neonato y sobre la mami. Podemos secarlo con para evitar las pérdidas de calor, vamos a secarlo con un paño caliente, también dando pequeños toquecitos. Hay que recordar que una vez que este paño se encuentre mojado hay que desecharlo y cambiarlo por un paño seco y caliente otra vez. Vamos a estimular mientras estemos haciendo el secado, frotando ligeramente en la espaldita, el tronco y en las extremidades. Hay que posicionar la cabecita del bebé para asegurarnos que tenga la permeabilidad de la vía aérea. Y por último hay que retirar las secreciones. Con una gasita retiramos las secreciones que se encuentran en boquita y en nariz y únicamente si el bebé está teniendo problemas para poder expulsar estas secreciones, utilizamos la perilla. Después de estos 30 segundos en los que brindamos nuestros pasos iniciales, hay que valorar nuevamente al bebé y hay que buscar si el bebé se encuentra en apnea,
si está boqueando o si su frecuencia cardíaca es menor a 100 latidos por minuto. Si no presenta ninguno de estos datos, hay que valorar entonces si tiene dificultad respiratoria o cianosis persistente. Y hay que asegurarnos, en este caso, de que la vía aérea esté permeable. Hay que colocar un oxímetro de pulso y seguir nuestra saturación objetivo, dependiendo de los minutos que tenga de vida el paciente. Y si el paciente no está alcanzando esta saturación objetivo y se encuentra con datos de dificultad respiratoria, cianosis, podemos administrar un poco de oxígeno suplementario. También en este punto, el manual de reanimación nos marca considerar el uso de un CPAP. ¿Qué hacemos si el bebé tiene una frecuencia cardíaca menor a 100 latidos por minuto o se encuentra en apnea o está boqueando? Bueno, vamos a iniciar ventilación con presión positiva, vamos a colocar un oxímetro de pulso y podemos considerar o no colocar un monitor cardíaco. En este momento todavía es considerar colocarlo. Nuevamente repasamos cuáles son las indicaciones de la ventilación con presión positiva: que el paciente se encuentre en apnea, que esté boqueando o que su frecuencia cardíaca sea menor a 100 latidos por minuto. Tenemos en el hospital 2 instrumentos para poder administrar la ventilación con presión positiva, que es la bolsa autoinflable y la piezente. La frecuencia adecuada para poder administrarla es de 40 a 60 respiraciones por minuto, la cual vamos a lograr diciendo en voz alta: ventilo, 2, 3, ventilo, 2, 3. El manual marca que es muy importante el hecho de que hagamos esta cuenta en voz alta para que todo el equipo conozca en qué paso de la ventilación estamos. Igualmente, posteriormente vamos a platicar, pero de las compresiones torácicas también hay que realizarlo en voz alta. Es muy importante que todos recordemos que el retraso en el inicio de la ventilación adecuada nos va a aumentar la mortalidad en 16% por cada 30 segundos que la retrasemos. Entonces, es muy importante que estemos atentos a si el paciente tiene algunas de las indicaciones para iniciar una ventilación con presión positiva, y si es así, administrarla de manera inmediata. Vamos a dar nuestra ventilación con presión positiva durante 15 segundos y vamos a valorar si la frecuencia cardíaca va en aumento o si se mantiene igual o disminuye. Si la frecuencia cardíaca se encuentra en aumento, vamos a continuar 30 segundos más con la ventilación. Si no está en aumento, hay que revalorar qué es lo que está pasando con el bebé, ¿no? Si nuestra ventilación está siendo objetiva, si el tórax se está expandiendo. Y en caso de que este no sea así, vamos a tener que llevar a cabo una serie de pasos correctivos. Estos son los pasos correctivos. Los podemos recordar rápidamente con la mnemotecnia Mr. Sopa, que la M va a ser para la mascarilla. Hay que volver a colocar la mascarilla y considerar cambiar la técnica de una mano o C-I-E a la de 2 manos. Y la R, que es reposición de cabeza y cuello, que va a ser colocar nuevamente nuestra cabecita en una posición neutral y ligeramente extendida para favorecer que la vía aérea se encuentre permeable. Posterior a realizar estos 2 pasos de corrección, hay que revalorar a nuestro paciente, volver a ver si el tórax se expande y si la frecuencia cardíaca está aumentando o no. Si no vemos ningún cambio, vamos con los siguientes pasos, que va a ser la S, que es para succionar. Vamos a succionar las secreciones del bebé con una perilla o con un catéter de succión. O, que en inglés es para open mouth. Vamos a abrir la boquita del bebé, vamos a levantar la mandíbula y vamos a hacerla hacia adelante para permitir la entrada del aire que estamos administrando. Y aquí nuevamente vamos a hacer una revaloración y vamos a ver si la frecuencia cardíaca del bebé está aumentando y si el tórax está expandiendo o no. Si ya hemos logrado una ventilación con presión positiva adecuada, pues podemos dar los 30 segundos de ventilación eficaz. Y si no lo hemos logrado, pues seguimos con los siguientes 2 pasos correctivos, que va a ser la P para presión, la cual vamos a poder aumentar de 5 a 10 centímetros de agua más o menos, con un máximo de 40 centímetros para recién nacidos a término. Y la última es la A, que es la vía aérea alternativa. Vamos en este momento a considerar iniciar o más bien colocar una mascarilla laringea o un tubo endotraqueal. Y es en este momento cuando va a ser ya necesario colocar nuestro monitor cardíaco. Entonces, después de que damos ya unos 30 segundos de una ventilación efectiva, vamos a valorar ahora sí nuevamente la frecuencia cardíaca del paciente. Si esta es mayor a 100 latidos por minuto, podemos brindar únicamente cuidados post-reanimación. Y obviamente si el bebé no tiene apnea o está boqueando. Si la frecuencia cardíaca es menor a 100 latidos por minuto, pero mayor a 60, hay que revalorar nuestra técnica, volver a hacer nuestros pasos de Mr. Sopa, ajustar la FIO2
o valorar cambiar la vía aérea a una vía aérea alternativa. Nuevamente les recuerdo que en este momento ya es necesario colocar nuestro monitor cardíaco y que este es uno de los cambios más importantes que se realizan en esta nueva edición. ¿Y qué hacemos si la frecuencia cardíaca es menor a 60 latidos por minuto? Bueno, pues hay que iniciar con las compresiones torácicas. Las compresiones torácicas van a consistir en presionar el esternón rítmicamente para lograr comprimir el corazón contra la columna, empujando así la sangre hacia adelante y aumentando la presión arterial diastólica en la aorta. De esta manera vamos a liberar la presión sobre el tórax, vamos a permitir que el corazón vuelva a llenarse de sangre y que podamos administrar esta sangre a las arterias coronarias, pudiendo restablecer el flujo de sangre oxigenada al músculo cardíaco y pues de esta manera poder mejorar la función cardíaca. Vamos a administrarla con una frecuencia de 90 latidos por minuto, que va a ser una relación 3:1, 90 latidos con 30 ventilaciones en un minuto. Y el ritmo con el que vamos a poder alcanzar 90 compresiones va a ser siendo 1 y 2 y 3 y ventilo y 1 y 2 y 3 y ventilo. En las I's es el momento en el que vamos a permitir reexpander el tórax. Es importante que recordemos que el tórax tenemos que comprimirlo 1/3 de su diámetro anteroposterior. Hay que valorar si la frecuencia cardíaca, bueno, vamos a administrarlo durante 60 segundos, compresiones torácicas, y posterior a eso tenemos que valorar si la frecuencia cardíaca es mayor a 60 latidos por minuto. Si esta es mayor a 60 latidos por minuto, podemos suspender las compresiones torácicas y continuar con la ventilación con presión positiva al ritmo que mencionamos previamente, de 40 a 60 respiraciones por minuto. Y si esta es menor de 60 latidos por minuto, hay que valorar la calidad de la ventilación y de las compresiones y nuevamente hacer pasos correctivos. Hay que corregirlos. Nuevamente damos 60 segundos de unas compresiones torácicas efectivas con nuestro FiO2 al 100% y volvemos a valorar a nuestro paciente. Si la frecuencia cardíaca continúa por debajo de 60 latidos por minuto, vamos a tener que iniciar con epinefrina, que repasamos las indicaciones, va a ser que llevemos ya un ciclo con ventilación con presión positiva efectiva de 30 segundos y al menos un ciclo de 60 segundos con compresiones torácicas efectivas y con un FiO2 al 100%. Nuevamente, les recuerdo las dosis iniciales. Para la vía intravenosa o la intraósea, una dosis inicial de 0.02 miligramos por kilogramo y para una vía intratraqueal, una dosis de 0.1 miligramos por kilogramo. Después de administrar la dosis de epinefrina y de continuar con nuestro masaje cardíaco, si el paciente no tiene una buena respuesta, hay que valorar el que el paciente pueda tener, que pueda requerir de una carga de solución fisiológica o de un expansor de volumen o que pueda presentar un neumotórax. Recuerden que si sospechamos de que el paciente requiera de volumen para poder restablecer la circulación, pues generalmente se acompaña de un factor de riesgo que pueda acompañarse de esta déficit de volumen. Aquí tenemos un pequeño resumen de los cambios y de los cambios que se hicieron y de qué es lo que se decía en la 7ª edición y en la 8ª edición. Se los dejo como manera de resumen de lo que platicamos ahorita en la sesión, por si quieren tomar alguna fotografía y poderla tener como disponible más posteriormente. Este cuadrito lo tomé de las actualizaciones que vienen en la página del programa de reanimación neonatal, únicamente lo traduje. Y por último tenemos las conclusiones. Tenemos que el programa de reanimación neonatal tiene como objetivo capacitar de manera sistemática y universal a todos los involucrados en la reanimación neonatal. Es importante que recordemos que el trabajo en equipo y la comunicación son habilidades esenciales en la reanimación neonatal y que no nos pueden faltar. Y que es importante la actualización médica continua para poder brindar la atención médica de calidad. Se envió una propuesta a la Dirección General del Hospital para que todos los médicos pediatras y subespecialistas pediátricos que laboran en el hospital cuenten con el curso de reanimación neonatal vigente. Y eso es todo. Doctor, les agradezco a todos mucho por su atención. Y me gustaría en este momento ver si alguno de los doctores, sobre todo el doctor Arismendi, tiene algún comentario que quisiera compartir. Muchas gracias, Andrea. Pues creo que estuvo muy bien la presentación. Yo creo que sí es un buen momento para ver, o sea, para compartir algunos pensamientos que tenemos. Yo en lo particular propongo que además de que todos los pediatras y
que van a reanimar tengan el curso de reanimación vigente. También debemos establecer como un protocolo donde no es que sea opcional, no debe ser opcional el hecho de que si un niño se está empezando a poner mal o trae un factor de riesgo muy importante, no debe ser casi opción del pediatra que entre más gente a la reanimación. Debe ser prácticamente una obligación del servicio, pues, ¿no? Esa es mi opinión. Pero bueno, me gustaría escuchar la opinión del doctor Arismendi también. Bueno, pues buenos días. Muchas gracias por invitarme a hacer algún comentario. El curso de reanimación neonatal se inicia en México, en los años 90, a finales de los 80. Y pues aquí en este hospital del Ángeles de las Lomas llevamos ya 28 cursos. El que sigue va a ser el número 29, de los cuales siempre participan el doctor Pedro como instructores, el doctor Oldak y otros médicos. Y hemos estado trabajando en esto, en este hospital, el hospital inglés también, y incluso fuera de la Ciudad de México. Tuvimos la oportunidad de ir a Oaxaca para impartir estos cursos a los médicos generales que están repartidos en todo el estado, como una labor social allá, que creo que es muy importante. Bueno, hay algunas cosas, y qué bueno, Andrea, que presentó este resumen, pero hay algunas otras cosas, algunos detalles en la reanimación que están faltando. Por ejemplo, se recomendó que las primeras ventilaciones de los neonatos se hicieran con un tiempo inspiratorio un poco más prolongado que medio o un segundo, como lo hacemos habitualmente. Eso todavía está en discusión. Hay mucha literatura en donde dice que para reclutar mejor los alveolos en las primeras respiraciones, sobre todo en los prematuros, se requería que el tiempo inspiratorio de las primeras ventilaciones fueran alrededor de 3 o 5 segundos. Y esto en Europa se está haciendo y se sigue haciendo. En cambio, en las guías norteamericanas eso no está completamente aceptado. De tal modo que eso está pues a discusión todavía. Y luego también se discute cuál es mejor, si la bolsa de ventilación que generalmente todos usamos, la autoinflable, o el uso del ventilador automático con pieza en T, conocido como Neopuf por su marca. Se han hecho comparaciones y parece que no hay diferencias entre una y otra. Pero la ventaja de saber usar el Neopuf es que este sí me puede dar presión positiva continua cuando es necesario, sobre todo en los prematuros. Y es una tristeza a veces ver que muchos médicos que van a reanimar no conocen o no saben usar adecuadamente el ventilador con pieza en T. De tal modo que estos detalles a veces hacen la diferencia en la evolución de un niño. Si un niño es reanimado óptimamente, la evolución de ese niño en cuanto a su morbilidad temprana y a su mortalidad, incluso sus efectos a largo plazo, disminuyen dramáticamente. Entonces, pues es una responsabilidad de todos los médicos que vamos a reanimar estar preparados para eso. Y no solamente es tomar el curso, que ojalá se volviera una obligación en este hospital. El hospital inglés ya es una obligación de que todo aquel médico que va a reanimar a un neonato tiene que tomar el curso de reanimación neonatal, porque ahí se practican en un maniquí. Todos estos procedimientos, se ha demostrado, la literatura sí lo ha demostrado, que todos aquellos que toman el curso hacen una mejor reanimación en vivo. Entonces, ojalá que en este hospital se imponga como una obligación para todos los pediatras, porque con frecuencia vemos problemas. Y no hace mucho, es un problema muy importante, por una falla de la reanimación neonatal que puede dejar estas secuelas muy, muy graves. Otro detalle importante que se ha discutido y que no se presentó aquí es el uso de la válvula de PEP. La válvula de PEP, que nosotros, por fortuna, en este hospital contamos con todo el equipo. Así como reaniman en Boston o en cualquier parte del mundo, ese equipo lo tenemos en este hospital. Entonces tenemos que saber usarlo. Entonces hay muchas personas que no saben que existe una válvula de PEP que podemos usar. Y se ha discutido su utilidad en todas las reanimaciones. Pero creo que no hay duda que si no tienen un Neopuf, un ventilador con pieza en T, que sí da PEP,
No en todos lugares lo tienen. Entonces, pueden usar ustedes un equipo de bolsa mascarilla autoinflable y agregarle la válvula de PEP, sobre todo cuando van a reanimar un prematuro. Ahí no hay duda que la utilidad es muy importante. También se aconsejó en los términos, sin embargo, ahorita no se está aconsejando mucho en los niños de término, pero sí en los prematuros. Entonces, pues estos detalles son muy importantes para que todo el médico que va a reanimar conozca lo que tenemos y que lo usen adecuadamente. Creo que esto es lo más importante que yo pude ver. Bueno, lo de las dosis de los medicamentos, que ya ahora se aumentaron las dosis a las que se recomendaban inicialmente. Y esto del posicionar al bebé. Realmente muchos de los pasos iniciales se hacen simultáneamente. Yo digo que eso de cambiar la posición del bebé a un poco posterior, pues simultáneamente. Claro que si el bebé lo vamos a poner con la mamá, no le podemos dar ahí la posición el rollito debajo de los hombres, porque generalmente lo ponemos boca abajo ahí en el pecho de la mamá. Pero si lo llevamos a la cuna de reanimación, sobre todo esos niños que requieren, de inmediato ponerle el rollo debajo de los hombros y yo ahí lo coloco inmediatamente. Antes de hacer cualquier cosa, lo primero que yo hago, si no es que ya lo vengo obviamente secando, cuando lo recibo, ya lo coloco en la posición y ahí lo secamos, lo aspiramos y si hay un ayudante, pues se hacen las cosas simultáneamente. Otra cosa que se hace hincapié incluso desde el manual anterior es que se trabaje en equipo. El trabajo en equipo es fundamental. Lo que debemos hacer es cada vez, en la neonatología y la reanimación nos da la oportunidad de saber qué tipo de neonato vamos a recibir en la mayoría de los casos. Porque también es cierto que muchas veces toda la historia está normal y sin embargo el niño nace mal. Entonces nunca confiarse en eso, pero cuando tenemos factores de riesgo que aquí ya se mencionaron, es alta la posibilidad de que ese niño sí necesite reanimación. Y lo tenemos que discutir con los que vamos a reanimar. Si yo soy el líder, tengo que saber quién me va a ayudar. Y en este hospital, y en eso le ganamos al Hospital ABC, tenemos la ventaja de contar con una neonatóloga de guardia, con un residente de neonatología de guardia, y ahora hasta internos. Entonces hay 3 personas que me pueden ayudar, más el médico tratante. Entonces se debe planear, mire, tenemos un neonato en estas condiciones, es muy probable que van a estar en reanimación. Y en ese momento planear lo que tiene que hacer. Y darle a cada quien las responsabilidades, tú como líder. Idealmente incluso el líder podría no hacer nada y él estar dirigiendo nada más ahí. No es nuestra situación, pero el líder tiene que delegar esas responsabilidades muy precisas de lo que va a hacer cada uno. Y hacerlo luego, ¿sí? Cuando se presenta el neonato. Y posteriormente, lo que hacemos muy pocas veces, una vez que hemos reanimado al niño, ya lo tenemos en la cuna estable, es otra vez con ese equipo platicar qué pasó. Una recapitulación de lo que hicimos. Y esto se hace en las urgencias, en terapias intensivas. ¿Por qué no hacerlo nosotros? La terapia intensiva, pues, del neonato no comienza en la UCIN, comienza donde nace el niño. Es más, desde antes, ¿sí? Pero para nosotros la responsabilidad es cuando nace el bebé. Entonces, hacer una recapitulación de lo que hicimos para saber qué es lo que hicimos bien y que debemos repetirlo. Fue exitosa la reanimación porque lo hicimos todo con detalle. ¿O qué no alto? ¿Cuáles fueron las fallas? Y esos errores son los que nos enseñan muchas cosas. Y la verdad, se cometen muchos errores en la reanimación neonatal, con consecuencias a veces muy importantes. Bueno, pues es lo que yo quería comentar. Muchas gracias, doctor Arismendi. Pues creo que muy completo el comentario. Doctor Oldak o doctora Maulén, no sé si quieran comentar algo. El doctor Oldak creo que no pudo entrar, pero la doctora Maulén sí la vi hace ratito. No, se salió también. Bueno, pues sí, yo creo que alguien más quiere comentar algo, alguien quiere hacer algún comentario sobre algo que considera que podría mejorarse con respecto a la reanimación en nuestro hospital. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, adelante, doctor. Gracias, Andrea, muy interesante su presentación.
La última vez que estuve en un parto fue hace 34 años con mi hija. Esto seguramente ha cambiado mucho, pero me gustaría poner en este plano las condiciones de la vida real. Estamos conviviendo con un virus muy agresivo y creo que tenemos, según entiendo, una serie de protocolos. La pregunta es, ¿cambian estos manuales con relación a, a estas personas, estas mujeres que están en periodo de parto? Y no es si van a tener, es sí o sí pueden tener, a pesar de estar vacunadas y a pesar de tener todos los cuidados y llegar con PCRs negativas, ¿no? En fin, cabe la posibilidad de salir positivas. ¿Cuál es el criterio? ¿Cambia el criterio en esto, Andrea? Pues mire, doctor, en las nuevas versiones no incluyó ningún apartado que dijera en caso de COVID o algo así. Sin embargo, en el hospital sí tenemos varios como procedimientos que se deben cumplir antes de poder ingresar con la mamá a la sala de parto, ¿no? En esta es que se tiene que contar con una prueba de COVID negativa, ya sea por o sea, una PCR o una prueba rápida de antígenos. Y de esta manera entramos pues a una sala de partos como previo a la pandemia, ¿no? Todo el mundo con cubrebocas nada más, gorrito, gotitas y ya. En caso de que la mamá sea positiva o no tenga una prueba que nos diga si sí o si no, entonces nosotros somos los que tomamos las protecciones. Hay que colocarse todo el equipo de protección personal, pero en sí la reanimación se lleva a cabo de la misma manera. Se puede colocar al bebé sobre la mamá, si en apego, bueno, en contacto piel con piel, si es que el bebé tiene las condiciones para poderse realizar, no hay contraindicación para esto, o en caso de que pues sea una cesárea y la mamá no lo quiera, pues, o sea un parto y no tenga el bebé las condiciones, pues se reanima de igual manera siguiendo el algoritmo de reanimación en la cuna de calor radiante. Lo único que cambia es en la manera bueno, el equipo de protección personal que uno va a utilizar y pues que la mamá tiene que traer también cubrebocas puesto en todo momento. Sí, yo agregaría que, o sea, Muchas gracias. yo agregaría que pues la reanimación del bebé no cambia en absolutamente nada y que pues sí a veces pueden haber hasta 6, 7 personas en una reanimación compleja y la verdad, COVID o no COVID, da igual, o sea, tenemos que estar y una mala reanimación todos sabemos que repercute no para el siguiente mes, no para el siguiente año, sino para toda la vida de ese bebé. Entonces, pues sí, no cambia nada realmente la reanimación. Gracias. Bueno, ¿alguien más quisiera comentar algo? Sí, ¿sí me permiten? Sí, Bueno, adelante, doctor, por favor. algunos cambios al respecto. Esto sí, claro, hay que protegerse, ¿no? Contra el riesgo de que nos infectemos. Entonces, incluso se ha probado poner sobre el bebé un plástico transparente si un niño necesita ventilación, que es cuando se van a producir nebulizaciones, o los tenemos que intubar. Se ha probado poner un plástico encima del bebé, como lo han hecho ahora los adultos, y poder sí, meter las manos y dentro de ese plástico intubarlo para prevenir un poco la infección, el riesgo de infección en esos casos. Pero los pasos y las decisiones que vamos a hacer son exactamente igual como se describen en esto. Quería comentar algo más sobre el pinzamiento del cordón. Efectivamente, el pinzamiento del cordón ya es un hecho que se va a quedar, yo creo. Sí, ya se ha demostrado la utilidad del pinzamiento, pues no digamos tardío, como debe hacerse. En realidad el pensamiento tardío se hizo así durante mucho tiempo. En la historia se escribe que no se pinzaban los cordones inmediatamente al nacer como lo hicimos después. El mejor momento de pinzar un cordón es cuando el bebé está respirando y llorando fuertemente. Como la mayoría de las veces sucede eso pronto, en esos primeros segundos, una vez que el niño llora, independientemente del tiempo, es el momento de pinzarlo. Y la otra cosa, cuando un niño nace en no buenas condiciones y no hay tiempo de esperar esos 30
30 o 60 segundos de pinzamiento del cordón, lo que se ha recomendado es exprimir el cordón para pasarle volumen al bebé. Y durante ese tiempo pasa una buena cantidad de sangre de la placenta que está funcionando normalmente al bebé. Y se ha visto la mejoría importante en los neonatos, incluso en la mortalidad y morbilidad. Entonces, exprimir sangre del cordón es una buena manera de aportarle volumen. Pero siempre cuando el bebé hasta ahorita sea mayor de 1 kilogramo de peso. De los niños de 1 kilo a 28 semanas, no es muy recomendable exprimir el cordón hacia él y pasarle volumen por el riesgo de aumentar la presión sistémica inmediata. Y sabemos cómo el control neurológico interno del cerebro de la presión arterial no está bien desarrollado en el prematuro y podemos provocar una hemorragia intracraneal. Entonces, la recomendación actual es en los bebés de 28 semanas, 1 kilo o menos, no hacer nunca exprimir el cordón hacia él. Pero en todos los prematuros, cuando se puede hacer, y en los de término, sí el pinzamiento tardío del cordón. Y lo otro, el tiempo de cese de la reanimación. Se recomienda alrededor de 20 minutos de asistolia, ¿no? Que no haya respuesta a la reanimación neonatal. Esto también depende en dónde se esté trabajando. Ahora que ya también parte de la reanimación ya es que bueno, no la reanimación, pero dentro de las medidas inmediatas, es que un niño con una asfixia importante, ya hasta medida moderada o severa, se somete en las primeras 6 horas, entre más temprano mejor, a hipotermia, ya sea corporal o encefálica. Y también eso ha mejorado la morbilidad neurológica de largo plazo de estos neonatos. Pero desgraciadamente no en todos los lugares se tiene. Entonces, en donde sí se tiene esto, ese tiempo de 20 minutos a lo mejor puede prolongarse un poco más. Eso todavía está en discusión. Y en los que no se tiene, pues si ve uno todas las posibilidades de que no se va a recuperar ese niño, o si se recuperara, la lesión neurológica va a ser muy dañina y no tenemos hipotermia, pues ahí se tiene que decidir junto con los padres, con todo el equipo de reanimación, el cese de las maniobras de reanimación cardiopulmonar. Es algo más que quería comentar. Excelente, doctor. Pues muchísimas gracias. Si alguien más quisiera comentar. Bueno, pues si no es así, damos por terminada la sesión. Muchísimas gracias, Andrea. Estuvo realmente, creo que fue muy puntual y muy bien hecha. Te agradecemos mucho. Gracias, doctor. Gracias a ustedes. Bueno, buen día a todos. Hasta luego.